Quería empezar, como de costumbre, agradeciendo a la Sociedad Libertas S.A., de la que somos, de la que la Fundación Libertas es la obra social y cultural, a Bankinter por patrocinar nuestras actividades, a Bodegas Murviedro por el vino que nos oferta y que luego, pues cuando acabemos esta presentación, pues tomaremos algo mientras podrán adquirir pues el libro de Javier González, y él estará encantado, además de firmárselo y de dedicárselo. Quería agradecer a Toni Zarza, que bueno, pues siempre es un placer que nos acompañe, y la verdad es que este año, pues por una cosa o por otra, pues no lo hemos visto tanto en esta mesa, pero siempre lo hemos visto entre el público, y nos encanta en Liber que oírle en esta sala. A Ediciones B, por confiar en Javier y por editar este libro, a Javier González por venir siempre con sus primicias, con sus obras, y por presentar siempre en Valencia, aquí en Liber, y por supuesto quería agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros hoy. Bien, Toni Zarza es de la casa, entonces pues mi presentación será breve, además a petición propia. Él es un lector infatigable, él es un aficionado a la novela histórica, como en el Facebook, el grupo de Facebook que gestiona el club de lectura de Antonio Penedès, en el que va mostrando siempre su afición a la lectura, y nos va recomendando novelas, y en particular novelas históricas. Y él ha colaborado con el Museo Liber, y colabora y ha estado en esta mesa presentando libros varias veces. En cuanto a Javier González, él se licenció en Derecho, pero por la Universidad Complutense, y estuvo ejerciendo la abogacía hasta el 86, pero luego parece que se inclinó más por el sector publicitario, y la verdad es que no me extraña, porque la comunicación, incluso a través de su obra literaria, se nota que es lo suyo. En la actualidad es director general de la agencia de publicidad Solución, que está en Madrid. Él es autor de varias obras, de varias novelas. Está, por ejemplo, Un día de gloria, en Ediciones del Bronce, que podría ser en cierto modo una precuela de esta obra, y que inicia una trilogía. Luego nos contarás un poco la relación, ¿no? Sí, con su segunda novela, La Quinta Corona, tuvo un gran éxito internacional y se editó en 7 países. Los derechos de Navigatio se vendieron también en varios países, en Portugal, Polonia, Holanda, Grecia y Rumanía, incluso antes de ser editados en España. Ahí de hecho, fuiste profeta, como siempre, en otras tierras antes que en la tuya propia. Y en 2013 publicaste en Evoe 5 segundos, que presentamos aquí, y bueno, y hoy viene a presentar aquí con nosotros esta obra, El viaje de los cuerpos celestes. Esta obra trata de un hecho que la verdad es que cuando empiezas a leerla dices, bueno, esto, si non è vero è ben trovato, esto debe ser ficción, no puede ser real lo que narra esta novela, y sin embargo lo es. En 1578, pues bajo el papado de Gregorio XIII, se derrumba una parte de la vía Salaria, de una de las vías que salían de Roma,
y se descubre una serie de laberintos y de catacumbas de cementerios paleocristianos que, bueno, pues ya habían sido olvidados a partir del siglo VIII, y entre ellos uno que hoy es conocido como la catacumba de Priscila. Y allí pues se descubren muchos restos humanos. Como es lógico, ahí enterraban, los romanos enterraban a escondidas, pues cuando aún eran perseguidos, a muchos de sus correligionarios, y entonces al descubrirlos los llaman los santos de las catacumbas. Claro, estamos en un momento en el siglo XVI en el que en Europa hay una gran lucha de religión, una lucha entre la Reforma y la Contrarreforma, y en ese momento entonces se incrementa mucho el número de beatificados, el número de canonizados, y entonces, bueno, pues estos papas que vemos aquí, Gregorio XIII, Inocencio X, Clemente IX, aquí tenemos estas catacumbas, se les ocurre una idea. Bueno, ¿por qué no aprovechar estos llamados mártires? ¿Por qué no aprovechar sus restos para luchar contra esta reforma que en Europa, contra la cual pues hay una lucha por una parte militar que lleva la corona de España, pero ellos luchar en el frente del pensamiento, en el frente de la religión. En estas catacumbas además se descubrieron muchos frescos, algunos de ellos tan sorprendentes que llegaron a destruirlos, en otros casos a taparlos, pero porque podían ser considerados pues contrarios a la doctrina de la Iglesia. Recordemos que en el momento de los primeros cristianos pues aún no estaban fijados los cánones que más tarde pues en los diversos concilios pues se fueron fijando. Y claro, los frescos pues representaban lo que ellos en aquel momento consideraban como doctrina de sus iglesias. Y esto, curiosamente, también lo tratas de una manera bastante divertida y bastante... Entonces, bueno, pues eligen una serie de restos, de esqueletos, y de una manera que también narras con gran maestría, crean unos mártires, pero que van mucho más allá de una creación. Los visten, los enjollan, los adornan con corazas, con cascos, con espadas, a veces con alas, de una manera triunfante, para que así una iglesia católica triunfante pueda llevar estos nuevos mártires, estos nuevos santos, y repartirlos por diversas iglesias de Suiza, del sur de Alemania, de Baviera y de Austria y de otros lugares más al norte de Alemania, es decir, donde el luteranismo había calado de manera mucho más profunda. Y por ejemplo, San Pancracio en Wil, en Suiza, y también se llevaron a San Pedro en Múnich, a Santa Mundicia. Claro, yo cuando lo leí dije, no, esto no, porque la verdad es que desconocía totalmente esta historia, y sin embargo, pues, entonces, claro, estos encuentran una resistencia por parte de las iglesias reformadas tremenda, con lo cual tienen que ser acompañados, tienen que ser protegidos, no solo por el valor, ya ven, las joyas que tienen para decorarlos,
Entonces hay una resistencia, no solo desde el punto de vista religioso, sino también una codicia por parte de salteadores y por parte de todos los que van siguiendo a esta caravana de mártires enjollados que van distribuyéndolos por todas las iglesias de estos países. Y entonces tienen que ser protegidos. ¿Por quién? Pues aquí es donde Javier introduce una serie de tercios españoles. Claro, ¿quién va a proteger a esta iglesia católica triunfante que va a distribuir los cuerpos a través de Europa? Pues la iglesia el Imperio Español, que es quien más interesado está en que retroceda el luteranismo y que la contrarreforma tenga éxito. Y aquí los tenemos. Entonces se introduce uno de los personajes más interesantes y que yo creo que es el centro de... hay muchos personajes interesantes, porque hay una monja arqueóloga, podríamos decir, y reconstructora de mártires, y bueno, también otro personaje entrañable que es quien excava estas tumbas. De hecho, fue un dominico español el que trabajó sobre las tumbas, Alfonso Chacón, pero el que escribió sobre ello, Antonio Bosio, es el que has convertido en personaje muy interesante. Y bueno, pues hay un ex capitán que vuelve a ser capitán, uno de estos soldados de fortuna que aparece en el asedio de Maastricht, y que será el defensor junto a la Guardia Suiza, la Guardia Vaticana, serán los defensores de este convoy de mártires a través de toda Europa. Y también hay un elemento muy interesante en toda la novela, que es la cocina la cocina monacal de esta época, y que creo que le da un toque muy interesante, porque la verdad es que te da hambre a lo largo de toda la novela. Y hay toda una serie de recetas que son muy interesantes y que creo que están muy bien documentadas. Y bueno, pues con estas breves palabras, la verdad es que creo que has hecho un gran trabajo de documentación, y a la vez, como siempre, es una novela muy amena de leer, con unos personajes sólidos, redondos, y que creo que van a dar para mucho. Luego ya nos comentarás para cuánto más. Y con esto pues voy a ceder la palabra a Tony. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes, amigos, y gracias por querer compartir con nosotros esta tarde de viernes. Como decía Antonio Penades el sábado pasado, los viernes por las tardes y los sábados hay muchas cosas que hacer, y el que hoy queráis estar aquí con nosotros sin duda es de agradecer. Bien, me encuentro en una situación parecida a alguien que se ha comprometido a acompañar al autor y ha leído un pestiño infumable. Porque si ese hubiera sido el caso no sabría por dónde empezar. Y me encuentro en una situación muy parecida. Tengo tanto que deciros que no sé por dónde empezar. Así que si me atropello, os pido disculpas. Controla para que no se me olvide la sorpresa. Bien. Quiero leeros un breve párrafo. Un breve párrafo que cuando lo leí me conmovió un poquito, porque el reseñador, la verdad es que es como si me hubiera leído el pensamiento cuando escribió esta reseña. Escuchad. Javier González es un escritor heterodoxo que disfruta buceando en los libros y legajos de las bibliotecas para documentarse sobre historias reales, que luego se permite convertir en fábulas intrigantes con un final a la medida de su creativa imaginación.
leído así, parece algo sencillo, pero es la hostia de complicado. Es muy complicado escribir una novela redonda y una novela completa y con un final conmovedor, como para mi gusto lo ha hecho Javier en esta novela, como en la anterior 5 segundos. Porque las novelas tienen que divertirnos, pero sobre todo tienen que terminar bien en el sentido de que al lector lo que le va a quedar es el final. Si tú lees una novela y medianamente te ha divertido y al final es bueno, eso es lo que va a prevalecer. Y estarás deseando que ese escritor vuelva a escribir para volverlo a leer. Si has leído una novela que medianamente te ha gustado y al final es flojo, vas a guardar un mal recuerdo. Por lo menos en mi caso. Que conste que siempre estoy dando mi opinión. Así que lo único que puedo decir es, después de haber leído El viaje de los cuerpos celestes, es que sin duda alguna Alberto estará orgulloso, porque yo lo estaría. Alberto es el hermano de Javier, al cual le dedica su novela. Los que vivimos un poquito de cerca el tema de las publicaciones de libros, sabemos que el momento de la publicación, aunque pueda parecer el final, no es más que el principio. Lo que falta a continuación son dos ingredientes fundamentales para que esa novela o ese libro alcance su momento culmen. Y esos dos ingredientes químico-literarios es encontrar el lector adecuado, y no solo encontrar el lector adecuado, sino el momento del lector adecuado. A mí, Javier, la verdad es que me la ha vuelto a acertar. He leído esta novela en un momento en el que tenía muchas dudas, porque pues igual que todos vosotros, atravesamos momentos de flojera lectora. Yo en diciembre terminé de leer una novela que me gustó muchísimo, pero me notaba raro porque era una novela que me gustaba mucho, pero yo notaba que me costaba y me decía, ¿qué me pasa? Simplemente al final llegué a la conclusión de que no me pasaba nada, simplemente estaba en un momento en que tenía que pasar un poquito de página y dedicarme quizás a otras cosas, por ejemplo a escuchar música. Entonces, cuando Javier me pidió que me comprometiera a acompañarlo aquí hoy otra vez, la verdad es que estaba tenía un poquito de miedo, porque no era un momento idóneo para acompañar a un amigo a presentar su novela. La verdad es que él tenía fe ciega. Solo si te gustaba. Y bueno, la verdad es que desde un principio la novela me encantó y fue como empezar a leerla era como si fuese Alberto Tomba deslizándose sobre sus esquíes. Vamos, a tope. Así. Todo el mundo, los amigos que me conocen, saben lo importante que ha sido para mí el dar con mis huesos aquí en este edificio. Lo he dicho a través de las redes sociales, en continuas quedadas que hacemos. Yo he sido lector de toda la vida, pero hasta que llegué aquí, cuando llegué aquí, la verdad es que el prisma cambió bastante. Durante estos 4 años he aprendido muchísimo. O sea, tener de amigo a Alejandro es, para alguien que le gusta la historia, pues es todo un honor. Compartir almuerzos literarios continuamente con mi amigo Josep, que es como un manguerazo continuo de sabiduría, te hacen aprender de una manera rapidísima. Y eso, quieras que no, influye porque aprendes muchísimo y te conviertes en un lector más exigente. Descubres gazapos sin buscarlos, porque yo no busco nunca gazapos, pero a raíz de juntarme con esto, pues los encuentras, porque aprendes mucho. Y vuelvo otra vez a la novela de Javier, porque ha sido muy grato volver a descubrir que las historias que me conmueven siguen siendo las mismas. O sea, yo he leído muy buenas novelas, he leído grandes clásicos que me han recomendado amigos, los he disfrutado, pero las novelas que me conmueven y las novelas que me arrancan lágrimas son las novelas que escribe Javier, y las que son como las suyas. Historias no necesariamente muy complicadas, historias sencillas y complicadas a la vez. Son novelas en las cuales el escritor
sabe muy bien lo que se tiene entre manos, porque desde el epílogo ya te presenta un personaje que te atrapa, un personaje que no quieres abandonar, y controlan el tiempo muy bien, porque te ponen a ese personaje en el momento exacto, donde tiene que aparecer, para que tu atención no decaiga, ni tu ilusión. Y en esta novela lo hace con maestría, supera 5 segundos. En 5 segundos me conmovió por una situación distinta. Aquello me recordó unos episodios de mi niñez y una persona muy querida. Aquí lo que me ha conmovido es el novelista, su saber escribir novela. Cuando terminé de leer la novela, publiqué en el club que Javier no solamente me había demostrado que era un gran novelista, me había demostrado que era un gran lector. Porque para tener imaginación, para escribir novelas, hay que leer buena novela. Y Javier, lo sé que lo hace porque lo sigo, somos amigos, y yo sé de sus lecturas. Y ahí radica el éxito. Así que yo, si me atrevería a dar un consejo a mis amigos los novelistas, bueno, no quiero dar un consejo a mis amigos novelistas. Si yo fuese novelista, yo sabría lo que haría. Quizás daría menos importancia a la documentación y más a afilar el ingenio. ¿Y cómo se afila el ingenio? Leyendo buenas novelas. Eso lo tengo muy claro. Y bueno, no me queda mucho más por decir. Quiero daros una sorpresa hoy. Espera un segundo, antes quiero comentar otra cosa. Me gustaría dirigiros a vosotros ahora y en un futuro, a los que sois asiduos. Me gustaría que preguntaseis más a la figura de la persona que se sienta aquí. Si tenéis dudas sobre comprar la novela, o si tenéis alguna duda sobre la trama, los personajes, que se puedan decir, preguntadle a la persona que está aquí. No le preguntáis ni al librero ni al escritor, porque para ninguna madre su hija es fea. Entonces, preguntad al que está aquí, y si sois avezados, sabréis enseguida si os contesta la verdad o no. Y sabréis si ha leído bien la novela o no. Y es una manera de realzar al que se sienta aquí. Esta figura, la figura del lector, que creo que es el más importante de todos. Porque sin lectores, ¿qué son los escritores? Y viceversa, por supuesto. Y ahora viene de la sorpresa. La sorpresa es que, aprovechando que los personajes, los soldados de los tercios españoles que acompañan a la misión, me ha hecho aflorecer en mi interior un sentimiento. Bueno, la verdad es que lo vengo floreciendo últimamente por la situación política del país. Esto que voy a decir ahora, por favor, es una reflexión que comparto con vosotros. En ningún momento está en mi ánimo polemizar. Pero siempre he sido un tipo bastante poco patriótico. He sido español, soy español, pero vamos, que nunca he ido siempre por ahí alardeando ni nada. Lo he vivido con bastante frialdad ese tema. Pero la verdad es que los últimos acontecimientos que se están viviendo en nuestro país me plantea el ser español como un poco de mártir. Y entonces me está abordando una especie de sentimiento. Una especie de sentimiento que Javier, en cierta manera, con sus comentarios y sus novelas, ha despertado. No solamente él, sino también, es que a veces me gusta ser un paladín de las causas perdidas, y la verdad es que me da la sensación de que como que ser español hoy en día es una causa perdida, y me jode bastante. Lo digo sin ánimo de ofender a nadie, Así que, como la novela de Javier me ha conmovido, quisiera rendir un homenaje a todos aquellos soldados españoles que se han batido el cobre a lo largo de nuestra historia, con este vídeo. No entiendo mucho, he cogido uno,
Fernando me ha dicho que es una tomatada porque dice que no es. Pero bueno, yo he cogido eso porque creo que es el más ideal por lo que dice y por las fotografías. Sí. Tarda un poquito en sonar, pero ahora ya. A caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino. Aspa de Borgoña, flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas, blancos a cubierto, solo es libre el hombre que no tiene miedo. Lucha por tu hermano, muere por tu reino, vive por la paz en este gran imperio. Nunca habrá derrotas si nos hacen presos, solo tras de muertos capitularemos. La bola de malla, chaleco de cuero, peto y espaldar me guardarán del hierro. Levantar las picas con un canto al cielo, nunca temeré si van columna el tercio. Decidle al señor duque de Enghien que agradecemos sus palabras. Pero este es un tercio español. Muchas gracias. Javier es un seductor nato y lo comprobaréis ahora. Javier. Sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Es la tercera vez que os lo agradecemos, pero nunca será suficiente, porque recuerdo la primera vez que estuvimos aquí, hace 2-3 años, que nos cayó una chupa, nos cayó un pantano encima. El arca de Noé sobre... Y creo que debíamos ser 8 mal contados. No sé si alguno de aquellos valientes estáis repitiendo hoy, pero vamos, os ahogasteis todos o hayan supervivientes. Bueno, os habréis, si quieres le das al... Después de escuchar a Alejandro y a Tony, os explicaréis por qué estoy esta noche aquí, ¿no? Estoy esta noche aquí porque es el lugar donde quiero volver desde la primera vez que presenté un libro, ¿no? Hoy habéis comprobado que Alejandro sabe más de mi libro que yo mismo, y que Tony lo cuenta con una pasión que cualquier autor quisiéramos, ¿no? Yo creo que Tony es el lector perfecto. También hay que tener en cuenta que siempre que le guste, si no le gusta probablemente hoy no estaría aquí, y en eso es muy sincero, pero es realmente el lector que todos los autores buscamos, ¿no? Porque realmente no lee, o sea, vive las novelas, las vive con pasión, y eso para cualquier autor es muy reconfortante. Entonces, si queréis, os cuento, sigue para adelante, porque sí, un poco los antecedentes de la novela. Tendrá que ver. Sí. No sé cuántos de vosotros habéis leído el libro, no importa, pero en el libro la suerte y el azar está presente desde el primer momento. No solamente en la historia, sino está presente hasta en la producción del libro, ¿no? Aquí reproduzco una de las frases que nos cuenta Gayarre, que es el principal protagonista,
que dice: las grandes historias se tejen muchas veces con hilos de azar, con sucesos que nadie tenía previstos. Esta historia no sé si será grande o será pequeña, eso ya depende de vuestro juicio, pero sí surge por casualidad, y surge porque un buen día estoy navegando en internet y me encuentro con esto, ¿no? No sé lo que estaría buscando, si era porno tenía que ser muy fuerte porque era tremendo, pero bueno, de cualquier manera me impactó ver esta reliquia, este esqueleto enjollado del que ya os ha hablado Alejandro, y es curiosamente, además, es San Alberto que está, dale, porque me parece que tenemos así, está en la iglesia de Burgrein en Alemania, y es una de las reliquias que forman parte del relato, y es una de las entregas de esas. Y entonces me hizo mucha gracia. Es una fotografía de un fotógrafo griego que se llama Paul Koudoranis. Lo vamos a llamar Paul a partir de ahora porque el apellido es muy difícil de volver a repetirlo. Y lo que hago es empezar a perseguir el trabajo de este fotógrafo, que también por casualidad y por puro azar está en Burgrein, en Alemania, de vacaciones. Por puro azar es un hombre que no es creyente, no es católico, se mete en una iglesia y descubre a este San Alberto, y a partir de ahí él empieza a tirar del hilo y yo le acompaño. Me doy cuenta que además San Alberto tiene muchísimos amigos, debió tener hasta 300 amigos repartidos por toda Europa. De esos amigos quedan muy poquitos, quedarán probablemente una veintena. Pero detrás hay una historia que ya os hemos ido adelantando todos, que yo no podía soltar, ¿no? Porque es esas típicas historias caramelo que cuando un autor se las encuentra no se las cree. Dice, bueno, aquí hay novela, ¿no? Seguimos, si quieres, pero sigue el azar en toda la novela. Aquí reproducimos otra de las frases de Gayarre. Dice: qué importante es la suerte en la vida, hijo de Bullas. El hijo de Bullas es su ayudante, es su escribano, es un novicio que viene de Bullas, Murcia, que además nunca sabemos el nombre, le llama No sabes nada, y es No sabes nada toda la novela. Y de alguna manera él varias veces a lo largo de la novela sale la importante que es la suerte en la vida, el azar en la vida, cómo te puede cambiar la vida en un instante. Hay varios episodios que no los podemos contar por spoiler, sobre todo a los que no habéis leído, que me imagino que seréis la mayoría, porque la novela acaba de salir, en donde el azar representa algo fundamental en cada hito de la novela, ¿no? El primer hito azaroso, como también nos ha contado Alejandro, son ese descubrimiento totalmente casual de las catacumbas que llevan más de 1000 años perdidas, y de repente un buen día vuelven a aparecer. No solamente las catacumbas Priscila, con esos frescos que ya nos ha ilustrado Alejandro, frescos muy inquietantes, y que también os daréis cuenta, probablemente no conocemos la historia real, conocemos lo que nos han querido contar o lo que nos han ido contando en los concilios, pero probablemente la historia de los primeros cristianos, la historia de Jesús, fue muy diferente a lo que nos han contado. Alejandro os apuntaba alguna de esas cosas que se encontraron allí y que decidieron borrarse porque iban contra el dogma, y de repente pues te das cuenta que las cosas podían haber sido muy diferentes. Las catacumbas no solamente fueron refugio de cristianos, también quiero deciros que fueron refugio de judíos. Las catacumbas eran refugios de cualquier perseguido en Roma. Algunos de esos frescos, de los que nos adelantamos un poco, por ejemplo, representaban martirios de judíos. Los judíos también fueron martirizados en Roma. Hay además, cuando se prepara la expedición, hay un cierto temor a que se cuele algún resto de algún judío en esa reconstrucción de santos, porque no era una buena idea, ¿no? No vamos a decir más, pero ahí lo dejamos. Seguimos para adelante. También hay otro punto de azar, que es este papa, que también nos ha hablado Alejandro, que es Gregorio XIII. Gregorio XIII, aparte probablemente de ser el mejor alcalde de Roma y el hombre que embellece a Roma, una Roma que estamos disfrutando todavía hoy, muchos siglos después,
es un señor que, bueno, cuando descubre las catacombas podría haber tomado una decisión, que era la más fácil, de pues, taparlas, o sea, ya no queda nada, que quedan pues, 4 esqueletos fuera, se tapa y se acabó. Pero no, el tipo tiene una visión y de alguna manera es el germen de toda la aventura, ¿no? Es decir, yo a esto le voy a sacar un rendimiento, voy a coger los restos que hay, voy a santificarlos en una ceremonia pública y llena de majestuosidad en el Vaticano, y los voy a santificar a demanda. Realmente lo que crea es un proceso industrial de una fábrica de mártires, y empieza a manufacturar reliquias que luego durante 3 siglos se están repartiendo por toda Europa. Seguimos. Además es una historia que también lo hablábamos al principio, sin ninguna premeditación me lleva a plantearme una trilogía. Es mi primera novela, que es Un día de gloria, una novela que escribí hace ya un tiempo, totalmente descatalogada, pero de repente me doy cuenta que estoy escribiendo en unas épocas muy parecidas y bueno, que algunos de los personajes los puedo rescatar para esta precuela, ¿no? Y de repente, bueno, pues surge la idea. Ahora mismo estoy embarcado en la segunda parte de esta novela, que la podéis leer tranquilamente porque esto es como la Guerra de las Galaxias, la podéis ver en cualquier orden, que son todas divertidas, no influye el orden de los sumandos. Son historias completamente autónomas, pero que nos van a llevar a una trilogía. Además, el azar siempre, como os decía, está en todo momento, juega su partida en este libro. Si le das... me he encontrado con un hecho que yo desconocía. Por ejemplo, este año la Guardia Suiza, que juega un papel importantísimo, celebra su 5º centenario. También ha sido casualidad. Y luego, como bien ha dicho nuestro amigo Tony, este libro está dedicado a un hermano mío. Yo soy el primero de 7 hermanos, y este hermano mío ahora mismo, el pobre, pues está muy malito, ¿no? Y se lo dediqué con muchísimo amor y muchísimo cariño. El libro da la casualidad que se publicó el 17 de febrero de este mes, que coincide exactamente con la fecha de su cumpleaños. O sea que, como veis, el libro está rodeado de símbolos, de fechas, de historias, como para que todo salga bien. Y bueno, sí, el mapa, vamos primero con el mapa. Espérate, no te preocupes. Y ya para finalizar, porque lo que me gustaría es un poco lo que propone Tony, que establezcamos un diálogo y que nos preguntemos cosas. Ahí tenéis un poco el mapa de la epopeya, de ese primer viaje, que es un viaje que nadie sabe muy bien cómo va a acabar. Saben cómo empieza, pero no saben cómo va a acabar, donde se reparten los 18 primeros mártires que se encontraron. Además, probablemente estos 18 sí eran mártires auténticos, porque estaban clasificados, los clasificaron forenses, eran mártires, podían ser tenían varias clasificaciones, lo que ellos llamaban circo, que eran aquellos mártires donde se encontraban señales de muescas de animales dentelladas, que podían haber sido mártires del circo. Mártires también por crucifixión, porque también los clavos dejan señales en las muñecas, en los fémures rotos, que sabéis que también se les rompían los fémures para cortar la agonía. Mártires por cremación, también entre los muchos formas de... los romanos eran muy refinados para todo, para la cultura y también para matar, y entonces pues tenían muchas formas de matar. Las teas era otro martirio al que sometían normalmente a los cristianos, y esos huesos cremados también se apartan, ¿no? Bueno, aquí tenéis el mapa de ese largo viaje, que probablemente duró más de un año, donde estuvieron repartiendo las reliquias y básicamente, pues, si quieres, dale otra vez. Y con esto ya terminamos, ¿no? Pues bienvenidos a la aventura y espero que todo lo que os animéis a leerlo, que disfrutéis de un viaje lleno de prodigios y que espero que no os defraude. Y yo ya me callo, y ya os escucho y hablamos de lo que queráis. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si hay alguna pregunta...
Bueno, según la presentación y según lo que yo he entendido, tú profesionalmente tienes relación con la publicidad. Sí, yo he trabajado toda mi vida en marketing y en publicidad. Claramente lo que aquí tratas es una operación publicitaria de la Iglesia Católica, es una operación de marketing, podríamos decir. No, vamos, el Papa Gregorio XIII probablemente es un director de marketing que lo ficharía Coca-Cola sin dudarlo. O sea, yo creo que es la mejor campaña de marketing que hace la Iglesia Católica, que ha hecho muy buenas campañas, pero probablemente desde las catedrales no se les ha ocurrido algo mejor, ¿no? Las catedrales todavía nos siguen emocionando, nos siguen impactando. Es que no hace falta ni que creas, pero tú entras en una catedral y dices, joder, qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues esta todavía es una campaña, yo creo que todavía más inteligente, porque es una campaña que de verdad hay que tener mucho ingenio para... Yo creo que Alejandro lo ha explicado muy bien, las razones que les llevan a montarla, y además el éxito que tuvo. O sea, realmente, de alguna manera, esto, que es una historia desconocida, que nos sorprende a todos, decir, bueno, esto cómo no se ha sabido hasta ahora, ¿no? Esto ocurrió y no se ha sabido porque, como os decía, durante 3 siglos estuvieron repartiendo esas reliquias. Lo que pasa es que en el siglo XIX empieza a haber una contestación intelectual. O sea, empiezan a preguntar a la gente, pero bueno, ¿cómo puede haber 5 Santa Lucías? Joder, habrá una nada más, ¿no? Bueno, sí, pero es que... y además es que hemos analizado el esqueleto y Santa Lucía corresponde a un hombre. O sea, empezaron a haber ya problemas como gordos, ¿no? La Iglesia no sabe dar respuesta a eso. Y lo que hace es cierra la cortina, que es algo que utiliza mucha gente cuando no sabe qué contar. Y cierra la cortina, y es una tragedia, porque en el fondo nos están ocultando una parte de la historia sin la cual es difícil comprender a Europa, y nos están ocultando, aparte que fue desastroso, porque creo que ahora quedan unos 40 reliquias que son auténticas joyas, no solamente ya por el valor material y espiritual para el que crean eso, pero se han perdido, o sea, se han desmontado, ha sido un desastre. Y entonces considero que es una gran pérdida, y un poco yo me hago reflejo de las palabras de uno de los protagonistas cuando le pide al monje, escribe esto para que no se pierda la memoria. O sea, lo importante es que no se pierda la memoria de lo que hacemos, y esto es un poco esa reivindicación de algo que desde mi punto de vista no debió ocurrir al final. O sea, yo creo que las historias hay que entenderlas en el contexto histórico que se producen, y hay que saber explicarlas en el contexto histórico que se producen, ¿no? O sea, es muy difícil para una persona del siglo XXI imaginar una operación como esta en nuestro siglo, pero hay que ponerse en el contexto en que se desarrolla. Pero sí, es una operación de marketing. De acuerdo con esta visión, ahí hay una inversión. Es decir, la Iglesia invierte, además en toda la parafernalia, todas estas joyas salen de alguna parte. Durante esta época y anteriormente, las reliquias han sido un mecanismo de atracción de fondos para la Iglesia. Es decir, ¿hasta qué punto esto se puede ver o hay información sobre la reversión de esta inversión? Es decir, en la novela lo cuento. O sea, esto no, aparte de una operación de marketing, es un grandísimo negocio. Ten en cuenta que la Iglesia, digamos, hace una inversión, como tú bien dices, para, digamos, el engalanamiento y enjollamiento de todas las reliquias, pero la Iglesia no las cede gratis et amore, lo cobra. Además cobra un pastazo. Y además, conforme van teniendo más éxito, va subiendo la tarifa. Es decir, al final de la expedición, los tíos llevan un verdadero tesoro, que además tienen muchos problemas para repatriarlo, porque hay un momento en Alemania que se plantean dejárselo a banqueros alemanes, porque van a subir a Alemania, al norte de Alemania, que es la zona protestante, que es una zona, pues va a ser menos friendly seguramente. Entonces se plantean dejarlo en manos de banqueros alemanes. Renuncian a ello porque ya Felipe II, el hombre tenía muchas pellas, muchas deudas. Dice, si se lo dejo a un banquero alemán, me lo van a intervenir y me lo van a quitar. Con lo cual tuvieron que viajar con una cantidad ya muy importante de dinero y volver a Roma con ese dinero. Pero efectivamente
la Iglesia lo hace muy bien, es que te podrá gustar más o te gustar menos, pero en el fondo dice, bueno, yo voy a hacer una inversión, pero espero un retorno de esa inversión y además multiplicado por 10, que es lo que consiguen, ¿no? Porque en el transcurso veréis los que leáis que la operación va increciendo, cada vez va acudiendo más gente a las es que tampoco puedo revelaros todo porque si no os cuento la historia, pero realmente la operación está muy bien pensada, muy bien ejecutada y muy bien retribuida, si esa es tu pregunta. Te vas a divertir. Bueno, si no hay más preguntas, perdona. Has hablado de Felipe II. Sí. Evidentemente esto se sitúa en la lucha de religión. Sí. Y imagino que estará detallada en la novela, pero si nos puedes decir cómo afecta esto al Imperio Español. Quiero decir, al Imperio Español le interesaría también formar parte de esta labor de propaganda. Por supuesto, por supuesto. Probablemente la corona española, el rey de España, apoya la operación con muchísimo interés, porque ten en cuenta que en esos momentos estaba abierto el frente de Flandes, costosísimo, además aquello era una sangría humana, de dinero, etcétera, etcétera. Felipe II lo que le aterrorizaba es abrir otro frente militar en Europa Central, que hubiera sido muy posible, y entonces el tipo apoya la iniciativa de Gregorio XIII porque dice, joder, fantástico, o sea, hombre, si sale mal, pues habré perdido una minucia, desde luego mucho más barato que mandar 5 tercios para arriba, que mandar 18 esqueletos enjollados, ¿no? Con lo cual apoya la moción y además sale bien, con lo cual perfecto para todos. O sea, hay mucha geopolítica en toda la historieta esta, ¿no? Que parece que es una cosa de un loco, no, pero está, o sea, se lo han pensado mucho antes de ponerlo en marcha. Y hay muchas teclas que se tocan. Sí, a ver. No, es que estamos grabando, entonces si no, no se graba. Es una novela ideal para ti, Chema. Tú que, como yo, no quieres dejar de ser niño. Sí, no, yo me lo paso muy bien con 5 segundos y estoy seguro que con esto también me lo voy a pasar muy bien. Hola Javier, soy Chema, soy profesor de historia, de esos que intentan enseñar la historia de los tercios también. Y nada, la pregunta es un poco el proceso de documentación, que es una de las cosas que a mí más me interesa de los novelistas, es por dónde te ha llevado, es decir, desde la fotografía que nos has enseñado hasta que hilvanas toda la historia, ¿cómo, o sea, qué has hecho, internet, archivos, por dónde has tirado? Es un poco, sí, darnos pistas a lo que me gusta investigar. No, hombre, vamos a ver, yo normalmente en cualquier novela, y esta no ha sido una excepción, yo tengo 2 fuentes. Una, internet, que tiene cierto peligro, como sabéis, y otra que ya me siento mucho más seguro, que es la Biblioteca Nacional de Madrid, en mi caso, porque estoy ahí. En internet hay poco rastro de esto, te tengo que reconocer. Realmente, para mí, el gran descubrimiento es el libro de Paul, que es un libro de fotografía, pero aunque la documentación no es escasa, no es prolija, pero es suficiente como para montar la historia. Teniendo en cuenta que Paul, en el fondo, es un turista que va hablando con los párrocos de allí y le van contando la historia. He manejado algún documento vaticano, pero muy pocos, porque el Vaticano estas cosas no le gusta contarlas, ¿no? Y es una pena, como ya os he dicho antes. Luego también hay otra parte que no hemos hablado, bueno, que sí Tony ha tocado, que son el asedio de Maastricht, los tercios de Flandes. Ahí, por ejemplo, sí he tenido una documentación exhaustiva en la Biblioteca Nacional y os puedo decir que todo lo que rodea el asalto, el tercio y el saco de Maastricht es rigurosamente cierto, Pero bueno, yo manejo siempre normalmente estas 2 fuentes. En este caso me hubiera encantado viajar al Vaticano, meterme en la biblioteca del Vaticano, en los archivos del Vaticano, pero todavía no tengo recursos, no desespero, pero bueno, aún así, y sobre todo me da mucha confianza que Alejandro, que sí que bucea y que normalmente acaba sabiendo más datos que yo, me ha dicho, no, es que lo jorobado de esta historia es que es verdad. Digo, claro, sí, es que es verdad, es lo que me ha sorprendido, ¿no? Entonces
A mí Alejandro me deja muy tranquilo, cuando se me lee muy libro, como un libro mío, me deja muy tranquilo si le veo que me dice, bueno, sí, venga, puede valer. El Neil Obstadt de Alejandro, podríamos decir. ¿Tenemos a alguien más? A mí me gustaría que nos hablaras un poco a mí me gustan mucho las dos monjas, los personajes de la hermana Benke y la hermana Gesine, que son dos personajes que al principio parecen muy opuestos y que en el fondo no lo son tanto, porque parece que tienen un pasado que se parece en cierto modo, bueno, un pasado para la hermana Benke y un presente para Gesine, y sin desvelar demasiado, me gustaría que nos hablases. Sí, son dos personajes femeninos contrapuestos, pero luego al final tienen puntos en común. Benke es una madre superiora de un convento del convento de Netak. Es un personaje de ficción, pero de todas formas lo que he querido representar en Benke es la postura oficial de la Iglesia. Benke es una monja absolutamente ortodoxa, comulga totalmente con el dogma, se permite tener muchas dudas, es una persona que duda, o sea, ella es la que descubre esos frescos inquietantes y admite la duda, ¿no? Pero no se echa para atrás, dice, bueno, yo he venido a hacer lo que he venido y lo voy a hacer por encima de todo, ¿no? Es una persona que digamos, lleva su misión al máximo, al límite. Tanto es así que lo lleva hasta las últimas consecuencias. Pero, sin embargo, es una persona muy humana, es capaz de entender a su pupila, que es Gesine, que es un poco, si queréis, la parte sexual de la novela, o es la joven que puede tener un romance, o que puede vivir otra historia, y entiende perfectamente a su pupila, y no le afea la conducta, todo lo contrario. O sea, me gusta un poco esa contraposición entre un carácter, digamos, muy fuerte, como el de Benke, pero que puede admitir que hay otras formas de pensar, que puede admitir y puede incluso permitirse dudar ella misma, pero eso no la va a cambiar, no la va a hacer cambiar su opinión, va a llevar su misión hasta las últimas consecuencias. Y sí, son personajes curiosos, la verdad es que estoy contento de cómo han quedado. Yo quería comentarte sobre eso, es la cantidad de personajes magníficos que has metido, porque El artillero es brutal. Ah, sí, ese te da para otra novela de categoría, De hecho ya está ese, vamos, es de la manera que lo describes, pedazo de personaje. Y el monje protagonista que es irredento como yo, es que yo estaba deseando que saliera ahí para darle la charreta al novicio. Es que, desde el epílogo hasta la última página, magnífica. Pues sí, bueno, la verdad es que son personajes muy fuertes también, porque la historia es fuerte, ¿no? La historia en sí misma tampoco, no me la podía imaginar, un viaje como este, una expedición como esta con pusilámines o gente blandita, ¿no? Y que se echa para atrás entonces son personajes muy con muchas aristas, pero al final también es y esto es algo que no estaba premeditado, ¿no? Pero yo creo que hay una evolución, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en los personajes, porque el viaje es tan intenso que los personajes que empiezan no son los mismos que los que salen, o sea, han evolucionado también con el viaje, ¿no? O sea, algo ha cambiado en ellos, algo se ha removido por dentro, porque han pasado cosas muy gordas durante el viaje. Es que yo quiero ser hasta Carlos de la Riva, y irme por ahí de farra y montarme con todas las tías buenas que me salgan por el camino. ¿Veis? Hay partes que os van a gustar a las chicas, otras partes a los chicos. Yo creo que va a estar bien la lectura. ¿Se nos ocurre algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra? Pues si no las hay, voy a comentar los próximos eventos. Mañana tenemos una conferencia, a las 12,
Esta semana tenemos muchos eventos. El título es La liberación de Bulgaria de la ocupación otomana en los siglos XIX y XX, por Iván Dragoev. Luego, la semana que viene, tenemos la presentación de La Legión Perdida de Santiago Posteguillo. Será el jueves 3 a las 19:30. Y el 1 de marzo publicamos las bases del concurso de relato corto histórico del Museo Liber, el concurso que hacemos todos los años, y a partir de ahí pues ya podrán inscribirse y presentar sus concursos, sus relatos. Aún se pueden inscribir al curso de Gabriel Castelló, el final de la República y el advenimiento del Imperio. El viaje cultural a Irán ya está lleno y queda una plaza para el viaje a la India. Y bueno, y esas son de momento las actividades que tenemos previstas. Les recuerdo que somos una fundación sin ánimo de lucro, que se pueden hacer amigos del museo por una módica suma y la mitad se la pueden ahorrar de sus impuestos. Y que tenemos una urna a la salida, que cualquier cantidad que puedan depositar en ella pues la utilizaremos para hacer actividades como esta. Y bueno, y pueden adquirir el libro abajo, y el autor, seguro, Javier, estará encantado de dedicárselo. Muchas gracias y hasta la próxima.